Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 6. El tema del día de hoy se llama entra en tu aposento, entra en tu aposento. Así que es una invitación de parte del Señor para la iglesia, para este ministerio, porque estamos iniciando una semana de búsqueda al Señor. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 16: pero tú, cuando ores, dice la palabra, entra en tu aposento, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice la palabra, te recompensará. Entra en tu aposento, dice el Señor. Aposento era una estancia privada construida en la parte alta de las casas. Digámoslo así, era algo como un cuarto de intimidad. Era una morada especial para hospedar, un lugar de alojamiento. Esta palabra o este lugar servía cuando los viajeros recorrían largas distancias. Entonces ellos llegaban a una casa donde les ofrecían este aposento, y en ese aposento desataban sus cargas, desataban sus fajas, desataban sus cintos, desataban sus sandalias, y cuando alguien entraba y cruzaba el umbral, recibía un servicio especial. Y en este lugar, en este aposento, los viajeros encontraban descanso. En ese lugar comían, y en ese descanso y en ese alimento ellos recuperaban fuerzas para seguir su viaje, Y en el año 2006 el Espíritu Santo nos habló como iglesia, nos habló como ministerio sobre la importancia de iniciar el año dándole un lugar especial al Espíritu Santo. Apartar un lugar, apartar un tiempo para estar con Él. Y en ese tiempo de semana de aposento es un tiempo para ministrar a la iglesia, un tiempo para soltar las cargas y empoderar a la iglesia para iniciar el año con toda la fe y el poder del Espíritu Santo. En algunos casos, la semana de aposentos les sirve para recuperar su relación con Dios para aquellos que posiblemente se enfriaron. En otros casos, semana de aposento sirve para fortalecer, afirmar nuestro compromiso, nuestra relación con el Señor. Entonces, si hay algo que tenemos que anhelar en esta vida, es relación con Dios. Relación con Dios más que cualquier cosa. Más que dinero, más que un buen trabajo, más que un buen negocio, más que un gran ministerio, y me atrevo a decir aún más que una gran familia. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas cosas que le acabo de mencionar vienen por añadidura cuando usted y yo decidimos buscar al Señor por encima de todas las cosas. Y esta semana es una semana donde tú y yo podemos buscar al Señor con fuerza, con intensidad, como no lo hacemos comúnmente. Entonces quiero decirle este comentario: no se nos olvide que fuimos creados para tener intimidad con Dios. De eso se trata esta semana, de tener intimidad con Dios. Pero para que esto sea posible, hay que anhelar esta relación con todo nuestro corazón. Si queremos tener éxito en la vida, si queremos tener una vida de abundancia, entonces necesitamos esa relación íntima con Dios. No solo una relación de emociones. ¿Por qué digo esto? Porque las emociones son inestables. Las emociones te dicen hoy quiero todo con Dios, y mañana la gente dice ya no quiero nada. Es porque te estás guiando por tus emociones. Pero una relación con Dios verdadera, una relación con el Señor, te da estructura para ser constante, para permanecer a pesar de las inclemencias de la vida. Entonces, si ya tienes una relación íntima con el Señor, hay que cultivar esa relación para que sea una relación cada día más fuerte. Entra en tu aposento, dice la palabra. Entra en tu aposento.
semana de aposento es una semana de oración. Y váyalo asimilando en su corazón, por favor, y váyase preparando desde ya. Semana de aposento es una semana de búsqueda. Es una semana de oración. Es una semana de ayuno. Repito, es una semana de oración y es una semana de ayuno. Déjeme explicarle un poquito más sobre este tema. Mismo capítulo de Mateo, capítulo 6, pero ahora vamos al versículo 16, 17 y 18. El Señor Jesucristo en el capítulo 6 ya habló acerca del aposento y le dijo: mas tú cuando ores, ese aposento, el Señor dijo, ya incluye un tiempo de oración. Pero también en el capítulo 6, versículo 16 al versículo 18 habla del ayuno y dice: y cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Verso 17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, que dice la palabra, te recompensará. Las dos palabras de Mateo 6, tanto el tema de la oración en el aposento, tanto el tema del ayuno, terminan diciendo: porque tu Padre que te ve en lo secreto, dice la palabra, te va a recompensar. Eso significa que Dios está esperando que oremos y Dios está esperando que también ayunemos, de acuerdo a la palabra que hemos leído. Entonces quiero explicarles un poquito acerca de lo que es esta semana de búsqueda. Es oración y es ayuno. Cuando hablamos de ayuno, el ayuno verdadero es la abstinencia de alimentos de una forma intencional. Es cuando tú y yo decidimos no probar alimento. ¿Por qué? Porque vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios a través de nuestra oración y vamos a buscar a Dios a través del ayuno, pero debe de ser una abstinencia intencional. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando alguien se ocupa en sus labores, cuando alguien se ocupa en sus actividades, en su trabajo, y se le van las horas y se le va el tiempo, hay personas que dicen: bueno, como estoy muy ocupado, como estoy todo el día trabajando, entonces voy a ayunar. No, eso no es intencional. Tus múltiples actividades, tu trabajo, esa agenda te obligó a no probar alimento, pero no fue intencional. Te voy a explicar por qué. Porque un ayuno intencional es cuando ya dispusiste tu corazón para hacerlo y te preparas para llevar a cabo este ayuno. Es intencional, tiene una preparación. Hay una disposición del corazón para hacerlo. Y cada año la iglesia, cada año este ministerio, ayunamos intencionalmente. ¿Por qué? Porque preparamos nuestro corazón, disponemos esta semana para buscar a Dios como no lo hacemos todo el año. Es una semana diferente, es una semana poderosa. Entonces, el ayuno del creyente verdadero no es una opción según la Biblia. Mas tú cuando ayunes, ya lo da por un hecho el Señor que tú y yo debemos ayunar. Entonces, el ayuno es parte de la vida de los hombres y de las mujeres de fe. El ayuno, veo en la Biblia que está en la misma categoría de la oración, porque la oración es comunión, es comunicación con el Padre. Y cuando hablamos de ayuno y oración, es conexión y es comunión con Dios. Entonces es muy importante el que tú y yo durante esta semana estemos mezclando estos dos elementos poderosos, estos recursos poderosos que el Señor le otorgó a su iglesia. Porque si tú oras solamente, pero no ayunas, nunca vas a lograr desarrollar y ver el poder de Dios en una dimensión
Repito, si tú oras pero no ayunas, entonces nunca lograrás ver el poder de Dios en una dimensión mayor. Ahora, por otra parte, si tú solamente ayunas pero no apartas un tiempo para orar, eso solamente fue una dieta que tú estás practicando. Y el único beneficio que vas a recibir es que tal vez bajas un poquito de peso, pero nada más. No hay una repercusión en el asunto espiritual. Entonces es muy importante que esta semana tú y yo apartemos este tiempo para orar y apartemos esta semana para ayunar también. Y si juntamos estos elementos, seguramente vamos a ver la gloria de Dios, porque el ayuno y la oración es buscar intimidad con Dios. Cierra tu puerta. Cierra tu puerta. Esta semana estaremos cerrando la puerta a muchas actividades que tal vez podemos llevar a cabo. Y vamos a cerrar la puerta para que juntos busquemos a Dios de una manera poderosa. Entonces el ayuno y la oración es buscar intimidad con Dios. De esto se trata. De que la iglesia se prepare para tener semana de intimidad, la semana más fuerte, la semana, yo siempre he dicho que es la semana más poderosa de la iglesia. Cuando tú y yo buscamos a Dios, disponemos nuestro corazón para orar y disponemos nuestro corazón para ayunar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el ayuno atrae lo que Dios quiere darnos. Ayunar atrae espíritu de fe. Ayunar atrae espíritu de poder, espíritu de fortaleza, espíritu de paz, espíritu de perseverancia en lo que se hace. Hay un poder sobrenatural que se desata cuando la iglesia decide orar, cuando la iglesia decide ayunar. Imagínate tan poderoso es la secta, es el tema del ayuno, que hasta las sectas y religiones lo practican como parte importante de sus rituales. Imagínate. Entonces nuestro ayuno no es cualquier ayuno, porque el que ayuna y ora al Señor, escúchame bien, el que ayuna y ora al Señor siempre va a recibir algo espiritual y va a recibir algo sobrenatural de parte del Señor. Eso es lo que nosotros estamos esperando, que esta semana sea una semana de cosas sobrenaturales que van a ser impartidas de parte de Dios a su iglesia. Entonces, cuando hablamos acerca del ayuno, el ayuno es una llave que incrementa el poder de Dios en nuestra vida. ¿Escuchaste bien, iglesia? El ayuno, repito, es una llave que incrementa el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando la iglesia ayuna, cuando tú y yo ayunamos, ampliamos un lugar, ampliamos, un espacio para que podamos recibir más poder de parte de nuestro Dios. El ayuno expande nuestra capacidad para las cosas espirituales. Por eso, hermano, el que ayuna debe ser salvo para que su ayuno sea un ayuno con propósito. No solamente es dejar de comer, no, estamos ayunando con un propósito específico. Buscar la presencia de Dios en nuestra vida, ver la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces el ayuno nos ayuda a ensanchar nuestra capacidad para recibir mayor unción de parte de nuestro Dios. Son recipientes que se abren, que se preparan para recibir más unción, más peso de gloria sobre nosotros. Entonces ayunar significa poner a un lado los placeres y decirle a Dios: Dios, tú eres el número uno en mi vida. Esta semana te voy a demostrar con mi búsqueda, con mi oración, con mi ayuno, te voy a mostrar que tú eres el número uno en mi vida. Entonces, la apertura a Dios por medio del ayuno me produce primeramente mayor sensibilidad. Cuando una persona ora y ayuna, es una persona sensible.
Cuando tú buscas a Dios de esta forma, es más fácil oír la voz de Dios cuando Él te habla. Tu corazón está más abierto, está más sensible para recibir. Cuando una persona ayuna, hay un deseo ferviente de servir al Señor. Entonces ya no me conformo solamente con recibir, sino que ahora hay un deseo de dar de gracia lo que yo he recibido de gracia. Cuando una persona ayuna, es más efectiva en lo que hace, porque lo que hace no es en su fuerza, sino que lo que hace, lo hace en el poder de Dios que fluye a través de una persona. Cuando una persona ayuna, tu adoración será una adoración más profunda, con mayor entendimiento de lo que estás haciendo. El ayuno es tan poderoso que afectará tus oraciones, y tus oraciones dejarán de ser oraciones comunes y serán oraciones más poderosas y más efectivas cuando van acompañadas del ayuno. Así que, iglesia, ve preparando tu corazón. Iglesia, ve disponiendo tu corazón desde ya, porque el ayuno y la oración es como una fórmula espiritual. ¿Cuál es esta fórmula? Menos de mí y más de Dios. Menos de mi carne y más del Espíritu. Menos comida para recibir más unción de parte del Señor. Y para que logremos esto, entonces se requiere intimidad con Dios. Y ahora, en vez de tener hambre de comida, ahora tenemos hambre, pero de buscar a Dios. Hambre por su presencia. Así que quiero irle dando instrucciones. Esta semana estaremos ayunando hasta las 3, 4 de la tarde. No es todo el día. Esa es una buena noticia para los que nunca han ayunado. Esta semana estaremos ayunando hasta las 3, 4 de la tarde. Y en vez de desayunar, vas a apartar ese tiempo para orar, para tener intimidad con Dios ahí en tu casa. Si tienes que levantarte más temprano en la semana, levántate más temprano. Y dice la palabra, cierra tu puerta. Cierra la puerta de tu aposento. Ora a tu Padre que está en secreto. Ayuna a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en ese aposento, dice la palabra, te recompensará. Eso va a estar sucediendo por las mañanas. Estaremos buscando a Dios a nivel personal. Y en ese momento, en ese tiempo, le vas a hacer ver tus luchas, tus batallas, tus temores, tus inseguridades, los compromisos que tienes que enfrentar, etcétera, etcétera. Y por las noches, a las 7 de la noche, nos estaremos conectando en línea en los diferentes hogares. Y ahora juntos como iglesia, como ministerio, vamos a buscar a Dios. Y yo declaro que este año será un año donde cosas poderosas van a suceder en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesucristo, por haber apartado un tiempo de búsqueda de intimidad con el Señor. Déjenme ir cerrando el tema hablándole de los cuernos del altar. Los cuernos del altar. Dice la palabra en Éxodo capítulo 27, versículo 1 y versículo 2. Éxodo capítulo 27, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: harás también el altar de madera de acacia de 5 codos, su longitud de 5 codos, su anchura. El altar será cuadrado y con 3 codos su altura, y de 3 codos su altura. Verso 2. Aquí es donde quiero concentrarme. Estamos hablando del tabernáculo. Dice: y le harás cuernos. Escuche bien esta palabra. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza en el altar y los revestirás de bronce. Los cuernos del altar. ¿Por qué los cuernos del altar eran tan importantes? Porque una de las funciones de los cuernos del altar
es que el altar era un lugar de refugio. Por el tiempo no podemos buscar todas las citas, solamente anótelas. En Levítico capítulo 4 vemos cómo el sacerdote en esos cuernos ponía la sangre para realizar la ofrenda por la expiación del pecado. Y a través de esa sangre que era colocada en los cuernos del altar, es que el hombre recibía perdón. Entonces esa sangre puesta sobre los cuernos del altar, ¿qué hacían? Eso provocaba o movía la misericordia de Dios para el perdón de los pecados. Es decir, los cuernos se convertían en un lugar de misericordia. Ahora note esto, porque las formas del cuerno va así. ¿Qué significa esto? Como los cuernos apuntaban hacia arriba, eso significa que nuestra ayuda solamente puede venir de lo alto. Nuestra ayuda solamente puede venir del Señor. Entonces, aquellas personas que huían por algún delito, dice la palabra, se tomaban de los cuernos del altar. Y cuando alguien corría y se tomaba de los cuernos del altar, allí recibía misericordia. Todo aquel que huía por algún delito, corría al altar, se tomaba de los cuernos del altar, y en ese lugar es que estos hombres recibían protección. Déjeme darle este ejemplo. El trono de David fue establecido a través de muchas guerras y muchos conflictos. David tuvo que enfrentar muchas hostilidades por dentro y fuera del reinado de la nación. Estoy acortando toda esta historia. La Biblia registra que 2 de sus hijos podrían ser los sucesores de su reinado. Uno de ellos era Salomón y el otro era Adonías. Vamos a hablar de Adonías. Adonías pensaba que después de su padre David, el que ocuparía el trono sería él. Entonces dice la palabra que Adonías se adelantó a esto y se proclamó como el próximo rey, con un grupo de hombres de a caballo que corrían delante de él en ese tiempo. La palabra de Dios registra y dice que este hombre Adonías era un hombre hermoso, de buen parecer, con mucho carisma. Entonces él pensaba o se proclamó como el próximo rey después de David, de tal forma que registra la palabra que hizo una fiesta, y en esa fiesta invitó a gente muy importante del reinado de su padre, pero no invitó al profeta Natán, no invitó a los valientes de su padre David, y mucho menos invitó a su hermano Salomón. Lo que Adonías no sabía es que en el plan de Dios era que el que iba a suceder en el trono a David no era él, sino que era Salomón. Y la palabra registra que David hace una fiesta especial, y en esa reunión anuncia que el próximo rey después de él sería su hijo Salomón. Ahora, vea lo que sucedió con sus invitados, se lo voy a leer. Dice la palabra, hablando de los invitados, que cuando escucharon la noticia que el próximo rey no sería Salomón, no sería Adonías, sino Salomón, dice la palabra que entonces los invitados se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, escuche, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió, se tomó de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha tomado de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, dice la palabra, morirá.
Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar el vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa, vete a tu casa. Adonías tenía miedo. Tenía miedo porque él había despreciado y se estaba oponiendo a su propio hermano. Y no había ni siquiera invitado a Salomón al banquete de su coronación clandestina. Ahora este hombre tenía miedo porque podría ser acusado de traición. Y lo que este hombre hizo fue correr al altar y tomarse de los cuernos. Escúcheme bien. Esto era un gesto simbólico, porque cuando alguien temía por su vida y no le quedaba refugio humano alguno, esta persona podía correr al altar y tomarse de los cuernos en ese lugar. Recuerde que ese era el lugar del sacrificio. Recuerde que los cuernos del altar era el lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Aquí era donde los hombres se encontraban con Dios por medio del sacrificio. Aquí era el lugar donde los hombres imploraban la protección. ¿Y sabe qué? Dios se lo concedía. Cuando un pecador infringía la ley y estaba en gran aflicción y necesitaba misericordia, entonces se aferraba a los cuernos del altar y ahí recibía perdón, allí recibía misericordia, allí recibía protección por haberse tomado de los cuernos del altar. Al acudir a los cuernos, Adonías reconocía que era culpable de un hecho en el que podía ser ejecutado. Escúcheme bien, pero en esos cuernos del altar, allí Adonías encontró a Dios. Ahora, los cuernos del altar ya no es un asunto físico, porque ese altar ya no existe y esos cuernos tampoco. Hoy los cuernos del altar es un asunto meramente espiritual. Ahora los cuernos del altar son la presencia de Dios. Ahora es intimidad con el Señor. Y esta semana de aposento vamos a correr a los cuernos del altar. Vamos a correr a nuestro aposento y en ese lugar de encuentro nos vamos a tomar del Señor y no lo vamos a soltar. Y en esa presencia es que el Señor nos va a hablar. En esa presencia el Señor nos va a tocar. En esa presencia, en esa búsqueda encontrará refugio para enfrentar este año nuevo. Y en ese altar encontraremos fe, encontraremos ánimo para seguir adelante. Y los que necesitan recuperar su relación con Dios, allí vas a poder recuperar tu relación con el Señor. La gracia y el favor de Dios serán derramados sobre tu vida para entrar en nuevos niveles, en otra dimensión, porque decidiste correr a los cuernos del altar. La palabra cuerno también simboliza la fuerza y el poder del pueblo escogido de Dios. Y ahí en ese altar se concentraba toda la fuerza, todo el poder. Así que, hermano, en esta búsqueda no solamente encontraremos refugio, no solamente encontraremos protección, no solamente encontraremos gracia, no solamente encontraremos favor de Dios, sino que en esa búsqueda saldrás empoderado este año con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que se dan solamente cuando tú y yo corremos a los cuernos del altar. Iglesia, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. Así que como cada año lo hago, hoy hago sonar la trompeta del Espíritu y te hago un llamado y te convoco en el nombre de Jesucristo. Te convoco a que esta semana apartes un tiempo de oración, de ayuno, para que veas la gloria de Dios derramada sobre tu vida durante este año. Repito, tiene que ser algo intencional. Algo intencional, algo que salga de tu corazón y digas: Dios, esta semana
será una semana diferente. Esta semana será una semana especial. Esta semana he decidido buscarte como nunca antes lo he hecho. Los que ya tienen la costumbre de hacerlo, ya sabes de qué se trata. Conéctate con el Señor. Los que nunca lo han hecho, eso es tu oportunidad para hacerlo por primera vez. Si nunca has ayunado, esta es una oportunidad para empezar a hacerlo. No lo estamos haciendo todo el día porque necesitamos fuerza para ministrar en la noche, pero sí podemos hacerlo durante el día, durante la mañana. Así que, iglesia, yo te convoco en el nombre de Jesús a que esta semana busquemos a Dios con toda nuestra fuerza. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Esta semana es la mejor semana de la iglesia. Es la semana más importante de la iglesia. Así que no te la puedes perder.